¿Alguna vez te han roto tanto por dentro que has pensado que era imposible volver a juntar los pedazos? Yo sí. Pensaba que el amor y la confianza eran los cimientos de mi vida. Hasta la noche en que, delante de 300 personas, el hombre que iba a ser mi marido y mi mejor amiga me apuñalaron por la espalda, robaron mi futuro y lo celebraron con champán. Me dejaron con nada, o eso creían ellos. Lo que no sabían es que con cada uno de esos pedazos rotos de mi corazón iba a construir un imperio. Mi vida, hasta ese momento, era un cliché de éxito madrileño. Me llamo Elena y a mis 29 años era la arquitecta estrella en uno de los estudios más potentes de la capital. Vivía en un piso precioso en Chamberí con Javier, mi prometido. Javier era, bueno, era perfecto, carismático, de familia bien, el tipo de hombre que te abre la puerta del coche y te presenta a sus amigos como la mujer que va a cambiar el mundo. Juntos éramos la pareja de oro. Nuestro proyecto, nuestra obra magna, era el Puente de Cristal, un diseño revolucionario que iba a redefinir el skyline de la ciudad. Era mi idea, mis bocetos, mis noches en vela. Él era el Relaciones Públicas, yo era el alma. Cada tarde, después de currar hasta las 1000, íbamos de cañas por Ponzano y entre risas y dobles de cerveza planeábamos un futuro tan brillante que casi dolía mirarlo. Yo no tenía ni idea de que ese puente, mi puente, guardaba un secreto que no me destruiría, sino que me obligaría a renacer de mis propias cenizas. La noche del gatillo fue la gala de los Premios Nacionales de Arquitectura en el Círculo de Bellas Artes. Llevaba un vestido que me había costado un riñón, del brazo de Javier sonriendo a las cámaras. Sofía, mi mejor amiga desde la facultad, nos aplaudía desde la primera fila. Estábamos nominados. Bueno, yo estaba nominada, o eso creía. El presentador abrió el sobre y el premio al proyecto más innovador es para El Puente de Cristal de Javier Montero y Sofía Vega. El tiempo se congeló. Vi sus nombres en la pantalla gigante. Vi cómo se levantaban, se besaban en los labios, un beso que no era de amigos, y subían al escenario. Mi nombre no estaba en ninguna parte. Mi corazón dejó de latir. Un silencio narrativo se apoderó de mi mente mientras el auditorio estallaba en aplausos. Javier tomó el micrófono con el premio en la mano y dijo: «Quiero dedicar esto a mi futura esposa, Sofía». El aire se me escapó de los pulmones. Mi móvil empezó a vibrar sin parar. Un enlace a un artículo de una revista del corazón. La boda sorpresa del año, Javier Montero y Sofía Vega, la pareja que une amor y arquitectura. El mundo entero se enteró de mi humillación al mismo tiempo que yo. Salí de allí como pude, con las miradas de pena y morbo clavadas en mi nuca. Los días siguientes fueron un infierno. Intenté luchar, joder que si lo intenté. Llamé a mi jefe, que me dijo con voz fría que había sido un triste malentendido y que mi contrato estaba terminado. Fui a ver a 3 abogados distintos. Todos, al oír el apellido de la familia de Javier, me decían que era mi palabra contra la suya, que no tenía nada que hacer. Desesperada, una noche me puse a buscar en un disco duro viejo. Y allí estaba, una carpeta oculta, correos entre Javier y Sofía, desde hacía más de un año, robando mis ideas, mis planos, registrando el proyecto a sus espaldas. Había capturas de pantalla de mis conversaciones privadas con Sofía, donde yo le contaba mis inseguridades y mis sueños. Lo habían planeado todo, cada detalle de mi destrucción. Antes de contaros lo que hice con esa rabia, decidme, ¿vosotros seguiríais luchando en una batalla que parece perdida o lo dejaríais estar para salvar lo poco que os queda de paz? Comentad aquí abajo, lucha o paz. Y quedaos, porque lo que pasó después fue mi verdadera victoria. Mi último acto en Madrid fue un café en Malasaña con ellos. Necesitaba oírlo de sus bocas.
Javier apareció con esa arrogancia suya, pidiendo un café con leche como si nada. Elena, tía, tienes que superarlo, me dijo. Seamos realistas, este mundo es para los que juegan fuerte. Tu talento es innegable, pero te falta ambición. Nosotros te dimos el empujón. Sofía, a su lado, intentó poner cara de pena. Lo siento tanto, de verdad. Surgió así, no pudimos evitarlo. En ese momento, en esa cafetería hipster rodeada de gente feliz, entendí que estaba completamente sola. Me di cuenta de que Javier no me había mentido, Sofía no me había mentido. El que mentía era yo, al pensar que podía confiar en alguien. Y si ellos mentían, ¿quién más lo hacía? Esa misma tarde metí 4 cosas en una mochila, dejé las llaves del piso en el buzón y me fui a la estación de Atocha. Compré un billete para el primer autobús que saliera hacia el norte, a cualquier parte. Acabé en un alza con destino a Asturias. Durante las 6 horas de viaje, vi cómo los rascacielos de Madrid se convertían en llanuras y luego en montañas verdes. Lloré en silencio, pegada a la ventanilla, hasta que no me quedaron lágrimas. Bajé en Luarca, un pueblo pesquero precioso que yo ni sabía que existía. Llovía. El olor a sal y a tierra mojada me golpeó la cara. Era lo opuesto a Madrid. Era silencioso, melancólico y jodidamente real. 3 días después estaba en la vieja casa de mis bisabuelos, una casona de piedra abandonada que mi familia quería vender. Y allí todo cambió. La casa estaba llena de polvo y fantasmas. Mientras limpiaba el desván, encontré un baúl de madera de castaño. Dentro, cubiertos por una manta apolillada, había unos diarios. Eran de mi bisabuela, Elena, como yo. Empecé a leer. Contaban la historia de una mujer que, tras quedarse viuda en la guerra, sacó adelante a su familia creando muebles. Pero no eran muebles cualquiera. Describía una técnica secreta, casi mágica, para doblar la madera de castaño usando el vapor del agua del mar Cantábrico, creando curvas imposibles, orgánicas, que nadie más podía hacer. Yo estaba leyendo sobre una extraña, pero esa extraña era mi sangre, y su historia no era de derrota, sino de una resistencia silenciosa y creativa. De repente, supe lo que tenía que hacer. Volví a Madrid en mi cabeza, creyendo que por fin entendía mi dolor. Pero esa casa, esos diarios, todavía guardaban un último secreto, el más poderoso de todos. Con el poco dinero que me quedaba, compré 4 herramientas de segunda mano y empecé a experimentar en el viejo taller de la casa. Fracasé, una y otra vez. La madera se partía, se quemaba. Manuel, el viejo carpintero del pueblo, un hombretón con las manos como mapas, se asomaba a veces y se reía. Chiquilla, esos son cuentos de viejas. La madera no se dobla así. Fui al banco a pedir un microcrédito. El director me miró por encima de las gafas y me dijo que mi proyecto de artesanía no era viable. Estaba sola, sin un duro y a punto de rendirme. Creí que mi única opción era vender la casa y desaparecer. ¿Debería haberme rendido ahí? Comenta sí o no, porque lo que pasó a continuación todavía me cuesta creer que fuera real. Justo cuando iba a llamar a la inmobiliaria, volví a coger los diarios de mi bisabuela, buscando una despedida. Y entonces lo vi. En una página medio rota, un detalle que había pasado por alto. Una anotación casi ilegible sobre la fase lunar y la temperatura exacta del vapor. Una pista imposible, una locura, pero ya no tenía nada que perder. Esperé a la luna llena. Recogí agua del mar en la cala de al lado, encendí el fuego y controlé el vapor con un termómetro de cocina. Acerqué una tabla de castaño. Y entonces, cuando toda esperanza parecía perdida, oí un crujido suave. La madera esta vez no se rompió, se dobló, se curvó en mis manos como si fuera arcilla. Mi corazón se paró. A partir de ahí, todo fue un torbellino. Me pasaba 18 horas al día en el taller. El olor a madera y a sal era mi nuevo perfume.
Manuel, el carpintero, volvió a pasar. Esta vez no se rió. Se quedó mirando, con los ojos como platos. Al día siguiente, apareció con su propia caja de herramientas. «Nunca se es demasiado viejo para aprender un truco nuevo», me dijo. No me pidió nada a cambio. Poco después, Lucía, una chica del pueblo experta en redes sociales, me ofreció crear una cuenta de Instagram. «Tía, lo que haces es la hostia. El mundo tiene que verlo». Mis muebles, con esas curvas que parecían olas y raíces, empezaron a tener seguidores. Recibí un correo. Era una invitación para exponer en el Madrid Design Festival, en IFEMA, volver a Madrid. El pánico y la euforia lucharon dentro de mí, y ganó la euforia. Con la ayuda de todo el pueblo, que organizó una pequeña colecta, alquilamos una furgoneta y el stand más pequeño y barato de toda la feria, y volví a la ciudad que me había destrozado. El festival era un monstruo de luces y egos. Nuestro stand era una pequeña isla de madera y verdad en un océano de plástico y diseño corporativo. A 20 metros vi el stand de Javier. Enorme, frío, minimalista. Él y Sofía estaban allí, vestidos de negro, recibiendo a gente importante. Durante horas, nadie se paró en mi rincón. Empecé a pensar que había sido un error. Y entonces, una mujer se detuvo. Tocó la curva de una de mis sillas con una reverencia casi religiosa. Era una bloguera de diseño muy conocida. Sacó el móvil y empezó a grabar un directo. «Estoy aquí, en el rincón más olvidado de la feria, y acabo de encontrar pura magia». En 10 minutos, mi stand estaba abarrotado. La gente no solo miraba, tocaba, sentía la madera. Y entonces lo vi. Javier abriéndose paso entre la multitud, con la cara descompuesta. Se quedó a 1 metro de mí. Nuestros ojos se cruzaron. Yo estaba explicándole mi técnica a un comprador de una firma danesa. Ni siquiera parpadeé. Le sostuve la mirada durante 1 segundo, una eternidad, y luego volví a mi conversación, sonriendo. No necesité decir ni una palabra. En ese momento, 1000 noches de rabia y dolor se disolvieron. Y finalmente entendí el significado de la palabra victoria. No era humillarle, era ser indiferente a su existencia. Esa noche, en la habitación del hotel barato que habíamos pagado entre todos, las piezas del puzzle encajaron. El porqué de todo. Me di cuenta de que su traición no me había quitado nada, sino que me lo había dado todo. Me habían liberado de una vida que no era la mía, de un éxito que dependía de la aprobación de otros. Me habían obligado a buscar mi propia voz, una voz que no estaba en los rascacielos de Madrid, sino en los bosques y las mareas de Asturias, en la sangre de mis ancestros. Cada mentira que me dijeron fue un ladrillo para mis cimientos. Cada lágrima que derramé fue el cemento que unió mi nuevo yo. Pero la historia aún guardaba una última sorpresa. Unos meses después, mi taller en Luarca era una cooperativa que daba trabajo a 10 personas del pueblo. Una tarde, apareció por la puerta el dueño de la tienda de souvenirs que competía conmigo al principio, el que me había hecho la vida imposible. Pensé que venía a montar un pollo. Se quitó la gorra, la estrujó entre las manos y me dijo: «Elena, he vendido la tienda. Estoy harto de vender mierda a los turistas. Quería preguntarte si necesitas a alguien para lo que sea. Quiero aprender a hacer algo de verdad, algo de lo que sentirme orgulloso». En ese momento entendí que el imperio que había construido no era de madera ni de dinero. Era de dignidad, la suya y la mía. Mi bisabuela no me había enseñado solo a doblar madera, me había enseñado a reconstruir una comunidad. Esta historia no es sobre una ruptura, es sobre una construcción. Javier me enseñó que la ambición sin alma es un edificio vacío. Sofía me enseñó que la lealtad es un tesoro que no se puede comprar. Y mi bisabuela, a través de sus diarios, me enseñó que nuestras raíces son más fuertes que cualquier tormenta.
Y yo aprendí que a veces te tienen que romper el corazón en 1000 pedazos, no para destruirte, sino para que descubras de qué estás hecha de verdad, para que con cada trozo construyas algo más grande, más fuerte y más tuyo que nada de lo que tenías antes. Un imperio nacido de las ruinas. Esta historia transformó mi vida. Descubrí que el mayor proyecto que puedes construir eres tú misma. Si esta historia te ha emocionado o te ha hecho pensar, haz 3 cosas ahora mismo. 1. Comenta. ¿Qué personaje te ha inspirado más? ¿Elena, la bisabuela o Manuel, el carpintero? 2. Comparte este vídeo. Etiqueta a esa persona que necesita recordar la fuerza que lleva dentro, esa que a veces olvidamos que tenemos. Y 3. Suscríbete. Porque cada semana traigo historias reales de gente que como tú y como yo se cayó y encontró la manera de volar más alto. Y ahora te pregunto a ti, ¿elegirías una verdad dolorosa que te obliga a cambiar o una mentira cómoda que te mantiene en el mismo sitio? Comenta, ¿verdad o comodidad? Quiero saber qué piensas. Leo absolutamente todos los comentarios. Nos vemos en la próxima historia, donde os contaré lo que descubrió un hijo en el testamento de su padre. Una sola frase que lo cambió todo.